Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablamos de lo que es el mensaje de la serpiente y estamos en la cuarta parte, que es seréis como Dios. Hay mucho para hablar, quizá podamos profundizar un poquito más o un poco más cuando hablemos del trayecto del religioso, del trayecto del esclavo, digamos, de aquella persona que no ha entendido el Evangelio, no ha entendido la salvación y vive una vida de esclavo a las obras, por medio de ese modelo que le han ofrecido, que tiene que ser como Cristo. En base a ese modelo está sujeto, está esclavizada esa persona a las obras. Por eso la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice será otro Cristo, es nueva criatura, dice, es nueva criatura, o sea, es nueva creación. Ser otro Cristo sería ser otro Dios. Lo que produce el árbol, el fruto del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, son pequeños Cristos, otros Cristos, para quitarle la gloria a Cristo. Valga la redundancia. Dice, ¿qué produce comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Pequeños Cristos o falsos Cristos, como dice en Mateo 24, 23 y 24. El Evangelio diferente dice que Dios les impartió su naturaleza divina y ahora tienen la naturaleza de Cristo. O sea que ellos creen que tienen, al igual que Cristo, las dos naturalezas. O sea, la naturaleza divina y la naturaleza del hombre, la naturaleza de la creación. Creen que ellos tienen como una unión hipostática, como la tenía Cristo, que era hombre y que era Dios y que era hombre, que es el Dios hombre. Y ellos creen que también tienen esa misma dimensión de ser divinos hombres o dioses hombres. Ellos creen que tienen la capacidad de no pecar. ¿Por qué? Porque han comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos, al conocer el bien y el mal, creen que no pecan. La palabra del Señor dice que el que está en Cristo no es otro Cristo, sino que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Dios ha perdonado todos nuestros pecados, por eso dice que el Señor las hace todas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros batallamos cada instante con el pecado, cada momento, con cada pensamiento, constantemente. ¿Por qué? Porque la carne es una máquina de pecar y esa es nuestra batalla. La carne ya fue juzgada en la cruz. Pero el hombre interior que se deleita en la ley de Dios batalla con la carne, porque la carne quiere pecar, la carne se revela a Dios. ¿Por qué? Porque es tierra, porque es barro. Entonces podemos leer en Romanos capítulo 7, Romanos 7, 14 al 20, como ya sabemos y conocemos los pasajes. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual y yo soy vendido al pecado. Lo dijimos una y mil veces, la que peca es la carne. La nueva criatura ya ha sido limpiada por Dios. Ya el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Por eso Juan dice que el Hijo de Dios que tiene la simiente de Dios ya no peca. ¿Por qué no peca? No quiere decir que no, la carne no peca. La que no peca es el hombre interior, la nueva criatura, es la que ha sido limpiada y lavada de todos los pecados. La carne ha sido juzgada y vuelve al polvo. Y en el día de la resurrección el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo.
Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace lo que yo aborrezco? La carne. Eh, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea que la nueva criatura no es la que peca, sino que peca la carne es la que ya ha sido juzgada. Por eso el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Ya no se nos computa más el pecado. Pero los pecados de la carne pagarán su consecuencia en la carne. Pero la carne ya fue juzgada, ya fue sentenciada a muerte. Y por eso dice, ya no soy yo quien hace aquello. Ya no soy yo el que peca, dice, sino que es mi carne la que peca. Y la carne se revela con Dios, porque la carne es barro. Sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? En la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. El apóstol Pablo es muy claro y dice, en mi carne no mora el bien. Por eso estos se creen falsos cristos y se creen que su carne ya no peca más, digamos. Se creen otros cristos. Porque Cristo, en esa unión hipostática, o sea que tiene las dos naturalezas de Dios y de hombre, divino y humano, no pecó porque su carne es la carne de Dios, es la sangre de Dios, si no, no nos hubiera podido salvar. Si Cristo hubiera tenido carne pecadora, su sangre estaría contaminada. La palabra del Señor dice en Pedro que es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso el Verbo se hizo carne, y como dice en Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo. Ese cuerpo es un cuerpo divino que no tiene nada que ver con la naturaleza pecadora del hombre. Pero estos falsos cristos creen ellos que tienen una carne divina que ya no peca. Ellos dicen, nosotros ya no pecamos y no hay ninguna tiniebla en nosotros. Eso es un falso Cristo, eso es un falso maestro. Entonces, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces aprueba que la ley es buena. Nosotros, nuestra carne, podemos ver día a día y minuto a minuto que hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios. En la carne se revela y esa es nuestra lucha y esa es nuestra batalla. ¿Ah? Como dice el apóstol Pablo allí en Colosenses 3, haced morir lo terrenal. ¿Ah? Y ahí nombra todos los pecados de la carne. Y entonces el apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal. O sea, que nos separemos de esos pecados. Que nos separemos de esos pecados. Que lo hagamos morir, que no los alimentemos. ¿Cómo puede hacer uno morir algo? No alimentándolo, no dándole más de comer. Entonces, si a la carne no le damos de comer, la carne, esos pecados los podemos, dice la versión, es como aplacarlos o como, sí, como aplacarlos, como sujetarlos, digamos, pero la carne siempre va a querer pecar. Por eso cuando dice haced morir, habla allí en Colosenses de cómo sujetarlos, frenarlos, frenar a la carne. Pero la carne siempre quiere pecar. Por eso dice más adelante, porque no hago el bien que quiero. Está hablando el apóstol Pablo, no está hablando cualquier persona, sino está hablando el apóstol Pablo, dice. Y uno no se imagina al apóstol Pablo pecando. Pero él dice, porque no hago el bien que quiero. Pablo no hacía el bien que quería, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando el mismo apóstol Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que el pecado vive en la carne y esa es la batalla. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal en mí? En mi carne. Por eso ellos se creen otros Cristos. ¿Por qué? Porque se creen, al igual que Cristo, que hay una unión hipostática de dos naturalezas y que tienen la capacidad de no pecar. Eso es lo que ellos creen, los falsos Cristos. Por eso dice que ellos tienen que ser igual o semejantes a Cristo. Al igual que Satanás, si piensa Satanás. Es el mismo pensamiento de Satanás.
ser igual o semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque se creen otros dioses, porque ellos se ven a sí mismos en su ceguera. Es como un ciego que se va al espejo y se peina y dice estoy bien peinado, pero no sabe si está bien o mal peinado. Ellos deducen que están bien peinados. Así actúan ellos, como ciegos. Es como un ciego. Se pone ropa y dice estoy bien vestido y no sabe cómo está bien vestido. No sabe si está bien o mal vestido. Simplemente lo deducen, lo imaginan. Y ellos deducen e imaginan que son otros Cristos, que no pecan. Ellos son los falsos Cristos. Dice que, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está el pecado? En la carne, en los miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un cuerpo de muerte, es un cuerpo que ya fue juzgado y fue juzgado, sí. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tremendas palabras. A la ley del pecado. Entonces, lo que queremos dejar en claro que el Hijo de Dios, cuando ha creído, ha sido lavado de todos sus pecados. Por eso dice en segunda de Corintios 5:17 que el que está en Cristo, o sea, el que ha creído, el que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ¿no? El que tiene al Espíritu Santo, porque dice la palabra que el que no tiene al Espíritu Santo no es hijo de Dios. ¿Quién no tiene al Espíritu Santo? Es los que no han sido lavados con la sangre de Cristo, los que no han creído en ese precioso evangelio que recibimos del apóstol Pablo. No es de Cristo, el que no tiene al Espíritu. Esa es nuestra evidencia interna, el Espíritu Santo. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Porque hemos sido lavados de nuestros pecados. El Espíritu Santo nunca va a estar en la vida de una persona que no ha sido limpiada de sus pecados. Cuando la persona es limpia, el Espíritu Santo viene y mora en el cristiano, y es el sello, es la garantía del Espíritu Santo, de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Entonces, dice, habíamos leído en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es el que está en Cristo, el que tiene el Espíritu Santo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. El Señor nos hace nueva criatura, no nos hace otros Cristos. Después, como dice acá el apóstol Pablo, que la carne sigue su acción, digamos. O sea, ya ha sido juzgada, ya ha sido juzgada por el Señor la carne, ya somos salvos, pero la carne sigue su actividad, digamos. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 3 y en algunos pasajes más, que hagamos morir lo terrenal, ¿no? Que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que de parte nuestra, en lo que es la santificación del cristiano, porque Dios, cuando nosotros creímos, ya nos santificó legalmente y somos santos delante del Señor, pero después hay una santificación que es nuestra, digamos, participación en nuestro andar cristiano, en nuestro andar diario, que es la santificación, que es hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice el apóstol. Entonces, ese hacer morir quiere decir apaciguar o detener o frenar la obra de la carne, pero podemos ver claramente, y por nuestra experiencia de cada uno de los hijos de Dios, que la carne sigue su actividad, quiere seguir pecando, porque como dice el apóstol Pablo, que así que yo mismo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios. Podemos ver que en nuestro interior siempre queremos alabar, siempre queremos leer la Biblia, siempre queremos cantar, siempre queremos servir a Dios, pero la carne quiere todo lo contrario, quiere darse todos los deleites, los placeres, y no se asusten porque eso lo dice el apóstol Pablo, eso está en nuestra carne. ¿Por qué? Porque la carne fue tomada de la tierra y la carne ama todo lo terrenal, todas las cosas de esta tierra. Entonces, esa es nuestra lucha. Más con la carne sirvo a la ley del pecado. La carne sirve al pecado. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, hacer morir lo terrenal, está diciendo, frenen la carne, amortiguen las obras de la carne, hagan morir la obra de la carne, no le den de comer a la carne. Porque si una persona
se quiere santificar, quiere agradar a Dios por medio de esa fe preciosa que tenemos en Jesucristo, se debe santificar a sí mismo no alimentando la carne, por amor a Dios, porque le amamos a Dios, porque le amamos a Dios. Si usted quiere vivir en la carne, bueno, mire televisión todo el día, alimente la carne, y diversas actividades, no solamente la televisión, bueno, es algo común, digamos. Pero si usted quiere santificarse, digamos, aunque ya estamos santificados, porque ya estamos salvados y ya somos santos para Dios, pero hay una participación nuestra que es hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces, viene a colación esto de que nosotros batallamos cada día con la carne, pero el falso Cristo cree que ellos son divinos y que no pecan en su interior. Ellos creen eso. Y Cristo jamás pecó porque les dio. Cristo nunca pecó, jamás pecó. No es que él luchó con el pecado, luchó con los malos pensamientos, con la concupiscencia. No, Cristo es el Verbo que se hizo carne. Cuando fue tentado por el diablo, ahí demostró que Él es Dios y que Él es incapaz de pecar. Jesucristo por eso vino a morir por nosotros. Ese es el Evangelio, que Cristo vino a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados, pasar 3 días en el Hades y resucitar al tercer día. Vino a morir por nosotros. Ese es el Evangelio. No seguir un modelo, cargar la cruz, hacer obras. Eso puede ser consecuencia, o es consecuencia de la salvación, pero eso no es lo que me salva a mí. Seguir un modelo o cargar la cruz. A mí lo que me salva es creer, recibir esa sangre preciosa que me limpia de todos mis pecados. Así que Cristo jamás pecó. Entonces cuando el diablo lo tentó, Cristo demostró que Él es Dios. Por eso es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Porque si Él hubiera tenido contaminación, no nos hubiera podido limpiar de nuestros pecados. Esa sangre no sería pura. Por eso dice que en Hechos 20:28 que Él nos compró con su propia sangre. No la compró con la sangre de animales, no la compró con la sangre de hombres corrupta, llena de microbios, llena de virus, contaminada por el pecado. Él la compró con la sangre preciosa de Jesucristo, que es limpia, inmaculada. Es la sangre de Dios. Esa sangre es la que nos limpia. No la sangre de un hombre, no la sangre de un profeta, no la sangre de un buen hombre. No, es la sangre de Dios. Esa sangre no tiene ninguna contaminación con el pecado. No tiene ninguna contaminación con el pecado. Por eso dice que es el Verbo que se hizo carne. Por eso dice en Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Dios que se hizo hombre. El Dios hombre. Por eso dice el apóstol Pablo en Timoteo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Los falsos creen que no pecan y dicen ninguna tiniebla hay en nosotros. Ellos piensan en su interior que no tienen nada que ver con el diablo, que no hay ninguna tiniebla en ellos. Todo lo contrario a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, más con mi carne, más con la carne, sirvo a la ley del pecado. Si el apóstol Pablo dice que con la carne servía la ley del pecado. Por eso son falsos cristos. No conocen a Cristo ni conocen la naturaleza del pecado ni la naturaleza que tiene el ser humano. De que somos pecadores. Cristo nos ha hecho nuevas criaturas y la carne ha sido juzgada y ya no se nos computan más los pecados. Pero la carne sigue su actividad, digamos. Sigue su actividad. Y esa es la batalla y esa es la lucha. Y dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Ellos creen
que andar como Él anduvo es seguirlo, hacer los mandamientos. Ningún hombre puede hacer todos los mandamientos. O sea, cumple una parte pero falla en otra y así. El hombre no puede cumplir todos los mandamientos. Por eso necesitamos un Salvador. Pero ellos creen que pueden cumplir el sermón del monte y empiezan y enumeran el sermón del monte. Si el pueblo de Israel no pudo cumplir los 10 mandamientos del monte, sino hay mucho menos el sermón del monte, que el sermón del monte lo profundiza el doble, el triple, 10 veces más de lo que era el sermón de los 10 mandamientos. Por eso no están bien, no conocen a Dios, no conocen la naturaleza del hombre, ni conocen a la divinidad de Dios. Ellos se creen divinos, que no pecan, que tienen esa capacidad. El único que tiene esa capacidad de no pecar y no pecó, Cristo. El único que cumplió el sermón del monte es Cristo. Pero ellos creen que pueden llegar a esa estatura, que pueden llegar a ese nivel. Están ciegos. Una persona que piensa así está ciega. Está ciega y no entiende la salvación, que por eso vino Cristo, para salvarlo. Aparte, el sermón del monte pertenece y está bajo la ley. Todo eso es ley y el hombre no lo puede cumplir a cabalidad, letra por letra, punto por punto, coma por coma. Por eso necesitamos un Salvador, porque Él sí cumplió con todo. Y nosotros, al creer en Él, se nos imputa toda esa obra a nosotros. Toda esa justicia se nos imputa a nosotros. Por eso ya no se nos computan más los pecados, porque ahora estamos revestidos de Cristo, estamos cubiertos de Cristo. Entonces, dice, como dice en Juan, 1 Juan 2:6, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, y como Él anduvo en el Espíritu. Por eso nosotros andamos como anduvo Cristo cuando somos guiados por el Espíritu. Por eso el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Andamos en la libertad del Espíritu, como dice en 2 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso ellos son esclavos a las obras. Y dicen, bueno, tenemos un modelo y tenemos que seguir este modelo. Si no seguimos este modelo no somos salvos. Si no cargamos la cruz no somos salvos. Esa es la esclavitud. Ese es el evangelio de la serpiente, el mensaje de la serpiente, que tiene que seguir un modelo del conocimiento del bien y del mal. Ese es el mensaje de la serpiente. Seréis como Dios, seréis como Cristo cuando conozcas, cuando tengas un conocimiento del bien y del mal, un conocimiento de Cristo. Ese es el mensaje de la serpiente, que es andar como Él anduvo, ser guiados por el Espíritu, ya lo dijimos, en la verdadera libertad. Nosotros cuando somos hijos de Dios, nuestro corazón se llena del amor de Dios, se llena del amor de Dios, y ahora somos guiados a amar a Dios y a amar al prójimo. Eso es todo lo que necesita el Hijo de Dios. Ser guiado por el Espíritu, hacer la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu por las Escrituras. La ley del Espíritu Santo es el amor, esa es la ley. La única ley que nosotros tenemos es la guía del Espíritu Santo. Estamos bajo la ley del Espíritu y esa ley del Espíritu nos lleva a amar y a cargar a los hermanos más pequeños. Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios. Se cuenta la historia de un niño que llevaba a otro niño, no sé si lo conté en un video anterior, llevaba a otro niño y entonces pasa un hombre y apenas este pequeño llevaba al otro pequeño, que casi eran iguales, en cuerpo, y apenas lo llevaba y luchaba y lo llevaba y pasa un hombre y le dice, pero ¿no te pesa ese niño? Y el pequeño le contesta, no me pesa, es mi hermano. Entonces eso es el Espíritu de Cristo. Eso es cuando nosotros ya somos hijos de Dios. Ya no dependemos de los hombres. Ya no estamos bajo dogmas, bajo leyes, bajo doctrina, bajo modelos, sino que estamos guiados por el Espíritu Santo, que nos lleva siempre a la Escritura, siempre a amar a Dios y amar al prójimo, a amar a los hermanos. Como dice en Gálatas 6:2, Dios nos llamó a andar como Él anduvo, el amor y en la libertad y en la guía del Espíritu Santo. Ser otro Cristo es el Evangelio diferente. Ser un pequeño Cristo es lo que Satanás siempre quiso ser, otro Cristo. Por eso el Señor nos hizo únicos, nos hizo
originales, digamos, nos hizo tal cual somos. Aún en las familias de la misma sangre son diferentes los unos de los otros. Cuanto más si somos los adoptados. Si son diferentes los hijos que son de la misma sangre, hasta físicamente y en personalidad, cuanto más los que son adoptados. Mucha más diferencia, digamos, que hay. En carácter, en forma, en la forma de ser. Así somos los hijos de Dios. Que somos únicos, somos únicos. El Señor nos dio una personalidad, nos dio una personalidad y no nos ató a ningún modelo para esclavizarnos. Él nos adoptó y nos dio libertad, así como un padre puede adoptar un niño, dos niños, y a partir de ese momento ese padre, hablando en lo natural, ¿no? Los ama y los quiere y les da la libertad de que sean como sean, porque son hijos de otros padres y tienen otras costumbres, pero el padre les ama porque los adoptó y los ama y ahora están en su casa. Así somos los hijos de Dios, somos hijos adoptados por creer en Jesucristo y estamos en la casa del Padre, pero no somos esclavos a ningún modelo, somos libres en Cristo. Por eso dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y ahora somos guiados por el Espíritu, no somos guiados por los hombres. Ahora somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Bueno, entonces concluimos con esta parte, seré como Dios, es mucho más profundo, pero vamos a hablar en la parte donde hablamos de la vida del religioso, la vida del esclavo. Vamos a hablar un poquito más profundo de lo que son todos estos temas, que estamos dando un vistazo de lo que es el mensaje de la serpiente. Así que el mensaje de la serpiente en su cuarta parte es solo ser otro Cristo, ser inmaculado, ser sin pecado y creerse divinos. Eso es lo que ellos creen y lo que proponen al pueblo. Así que bueno, continuamos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.